Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, voy a presentar el trabajo final, así ya, Ezequiel, podés comenzar con tu exposición. A 9 días del mes de agosto del año 2024, damos comienzo al trabajo final presentado por el profesor Ezequiel Matías Farías para optar el título académico de Magíster en Enseñanza en Escenarios Digitales, cuyo título de tesis es Propuesta didáctica, desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes del profesorado de educación secundaria en matemáticas en clases de matemática financiera. El trabajo final está dirigido por la magíster Paola Andrea Allende Olave, y bueno, dan su conformidad para proceder a realizar la defensa oral los miembros con voto, la magíster Corina Natalia Abdelá, la doctora Patricia Lucía Galdiano y la magíster Silvia Vanessa Torres. Una vez presentados todos los miembros, Ezequiel, ya cuando puedas, podés comenzar ya con la exposición. Genial. Bueno, como ya presentaron, este es mi trabajo final integrador, que es una propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes del profesorado de educación secundaria en matemáticas en clases de matemática financiera. Lo que ven en pantalla son todos los ítems en los que voy a ir recorriendo para hacer esta presentación. Cabe aclarar que la primera parte voy a intentar hacerla un poco rápido, por decirlo así, para poder cumplir con los tiempos y detenerme un poco más en el desarrollo de la propuesta propiamente dicho. En la primera etapa, la de justificación, la dividí en 4 partes. La primera parte es mi experiencia y formación docente. Yo me formé como profesor de matemáticas en el Instituto de Formación Docente entre el año 2011 y 2015. En el 2016 yo entro en el equipo de profesores del profesorado y desde el 2021 hasta ahora soy profesor responsable en Análisis Matemático 3 y Matemática Financiera. La maestría la comencé en el 2018 en la primera corte. Terminé en la segunda corte algunas materias para algunos problemas y después desarrollé este trabajo final. El tema es que en el 2020 con la pandemia, con el tema del aislamiento y las clases virtuales, yo sentí que las herramientas que me habían brindado en el profesorado no habían sido suficientes, que si no hubiese sido por lo que yo había aprendido en la maestría, no hubiese podido llevar las clases adelante bien. Entonces me surgió la duda si a mis compañeros les había pasado lo mismo, al resto de los egresados les había pasado lo mismo. Entonces lo que hice fue una encuesta de diagnóstico a los 52 egresados del profesorado, de los cuales contestaron 26. Y básicamente lo apunté a matemática financiera. Por un lado les pregunté cuáles fueron sus niveles de comprensión de los contenidos abordados en matemática financiera. En general contestaron que eran entre regular, bajo, muy bajo, y había algunos casos que contestaron que habían sido buenos los conocimientos. En cuanto a la utilización de herramientas digitales, ninguna de las veces que se dictó matemática financiera utilizaron herramientas digitales. Solamente 3 contestaron positivo, que fueron las 3 personas que cursaron la materia en pandemia, y que las herramientas que se utilizaron fueron herramientas básicas tipo PDF, videos, no había algo innovador, digamos. Y cuando les pregunté sobre su formación en recursos digitales, la realidad es que todos se mostraron bastante positivos en cuanto a querer aprender, pero en general no utilizan demasiados recursos digitales, mucho menos para matemática financiera. Todos contestaron que no usaban herramientas digitales en matemática financiera. Y cuando le pregunté sobre su concepción del pensamiento computacional, había algunos que estaban un poco orientados, pero encontré respuestas tales como que pensaban que el pensamiento computacional era lo de inteligencia artificial. Entonces, las posibles soluciones a estos problemas es hacer enfoques diferenciados y apoyo personalizado, integración de herramientas digitales en el aula, la formación en herramientas digitales y tecnología educativa, revisión y actualización de programas académicos, promoción de estrategias y programas para la creación de aplicaciones móviles, fomentar el pensamiento computacional y sobre todo la evaluación continua para ver si esas soluciones son efectivas o no, o qué tenemos que ir modificando. Los resultados que se esperan de esta propuesta es que los estudiantes desarrollen y apliquen el pensamiento computacional, que podamos integrar recursos tecnológicos en la docencia, que los estudiantes van a desarrollar el pensamiento computacional diseñando una aplicación de matemática financiera. La idea es que esa aplicación esté bien diseñada y que funcione correctamente.
Y esas aplicaciones las vamos a intentar publicarlas en la web o en Play Store para que cualquiera que quiera tener acceso a estas aplicaciones, ya sea para estudiar matemática financiera o para enseñar matemática financiera, lo pueda hacer. Dentro de la formación de todo esto, me surgieron muchos interrogantes. Como por ejemplo, cómo desarrollar el pensamiento computacional en estas clases, cómo estamos preparando a los futuros profesores para las aulas del mañana, qué herramientas podemos integrar para desarrollar el pensamiento computacional, cómo enseñar matemática financiera utilizando herramientas digitales, qué herramientas digitales podemos brindarle a esos estudiantes y cómo podemos hacer para integrar todo esto dentro del profesorado de educación secundaria en matemáticas. Los objetivos generales son desarrollar una propuesta didáctica que permita reconocer y aplicar el pensamiento computacional en las clases de matemática financiera dentro del profesorado de educación secundaria en matemáticas mediante la programación de una calculadora financiera. Y poner en práctica la propuesta didáctica desarrollada de modo tal que se pueda inferir y sacar conclusiones sobre la viabilidad para la aplicación en futuras cursadas. Y los objetivos específicos son analizar las respuestas de la encuesta diagnóstico para obtener la información de base para la propuesta didáctica, analizar los contenidos de capitalización simple y compuesta desde el pensamiento computacional que permitan diseñar una propuesta didáctica, integrar herramientas digitales para la enseñanza de matemática financiera que permitan comprender y desarrollar el pensamiento computacional a futuros profesores de educación secundaria en matemáticas y por último validar los resultados de esta propuesta didáctica a partir de la implementación y la observación de su puesta en práctica. Todo esto me valí de un marco teórico. El marco teórico lo dividí en 6 partes. La primera parte hablo sobre la sociedad del conocimiento y el cambio de paradigma. La evolución tecnológica produjo un impacto global que inevitablemente cambió toda nuestra sociedad. Antes las distancias eran otras. Hoy en día con internet con el ingreso de las TIC podemos transmitir información de un punto al otro del mundo casi instantáneamente. Todo esto nos llevó a la transición a la sociedad del conocimiento y esto inevitablemente tuvo implicaciones en la educación. Aquí desarrollo un poco la teoría de Siemens del conectivismo y explico un poco esto de que hoy en día es más importante saber dónde acceder a la información que acumular información en uno mismo. El segundo punto es el cambio de rol docente de transmisor a facilitador. Hay un replanteamiento del rol docente. Antes el docente era el único dueño del saber. Los estudiantes tenían que aceptar lo que él decía y estudiar solamente del libro de texto o del manual que el docente brindaba. Hoy en día, con un celular en el bolsillo, los estudiantes pueden acceder en numerosas fuentes de información en el momento. Eso gracias a la implicancia de las TIC en la educación. Y un punto importante a tener en cuenta es que los docentes ahora tienen que realizar creación y curación de contenido. O sea, crear filtros de toda esa cantidad de información y poder hacer llegar a sus estudiantes la información que realmente es. Tienen que empezar a ser un poco más críticos en cuanto a esa vasta cantidad de información. Los vínculos entre el pensamiento computacional y la formación docente. La conexión que hay entre el pensamiento computacional con el pensamiento matemático en cuanto a la relación de problemas, al pensamiento algorítmico, sobre la inclusión de la programación en la educación. Para esto se pueden usar herramientas educativas como Scratch y App Inventor, que más adelante en el desarrollo de las propuestas les voy a contar bien cómo funcionan. Otro punto es la evolución en la enseñanza de la matemática, los métodos y estrategias cambiantes. La enseñanza de la matemática, como todo, va evolucionando, va cambiando de acuerdo al contexto y a las necesidades de cambio. Yo en particular baso mi propuesta en 2 ramas de la teoría de las situaciones didácticas y la teoría de resolución de problemas. Básicamente son 2 teorías constructivistas en las que se pone a los estudiantes en problemas y ellos con sus conocimientos previos tienen que ir solucionando esos problemas y surge como mejor solución el contenido que nosotros queremos desarrollar. Y es importante hacer un enfoque integral en la enseñanza de la matemática, que no sea solamente fórmulas y números, sino poder involucrarlos a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. La revolución educativa, las herramientas digitales y las aulas del mañana.
hay una metamorfosis en el pensamiento de estudiantil. La idea es que los estudiantes de ayer no piensan igual que los estudiantes de hoy, los tiempos son otros, la forma de ver las cosas son otros. Tenemos todo un desafío los docentes cuando llevamos herramientas digitales al aula, de que probablemente los estudiantes aprendan mucho más rápido que nosotros a utilizar esas herramientas, y muchas veces eso nos provoca miedo a la exposición. Otro desafío es la brecha digital. No todas las personas, no todos tienen igual acceso a estos recursos tecnológicos, y eso es un problema que nos atraviesa. En nuestro país se han implementado algunos planes para poder romper un poco esta brecha digital, como fue el Plan Conectar Igualdad. Y todo esto es importante hacerlo junto con una formación docente en el área digital, porque las TIC en sí mismas no hacen magia a la hora de innovar en educación. No porque nosotros usemos una aula virtual o una computadora quiere decir que estamos innovando, porque lo hemos visto mucho en pandemia, de muchos docentes que daban clases tradicionales a través de una computadora. Y el último punto es la relevancia de la matemática financiera en la educación actual. Ahí habla un poco de la evolución histórica de la matemática financiera, que habla un poco también de utilizar las matemáticas financieras no solamente como una herramienta analítica para poder analizar, sino para poder tomar decisiones en nuestra vida diaria, para poder generar individuos educados financieramente y que puedan empoderarse en ese sentido. Bueno, llegamos a la presentación de la propuesta. En la propuesta, la idea es realizar integración del pensamiento computacional. Ahí está. Esta propuesta didáctica para matemática financiera integra el pensamiento computacional en la enseñanza de conceptos financieros, utilizando situaciones problemáticas cotidianas y herramientas digitales. Vamos a realizar análisis de contenidos financieros. Se centra en el análisis de contenido de capitalización simple y compuesta, fomentando la aplicación del pensamiento computacional en la resolución de problemas. Van a realizar desarrollo de aplicaciones Android, o sea, los estudiantes van a diseñar y programar una aplicación para teléfonos celulares o tablet con sistema operativo Android, promoviendo el trabajo en equipo. Si bien las aplicaciones que desarrollan es un trabajo personal, la idea es que las trabajamos entre todos, que me refiero a que todo el material que vamos buscando se hace en grupo, cuando alguno tiene dificultades se ayudan entre ellos, creamos un grupo de WhatsApp para trabajar colaborativamente. Fue un trabajo hermoso realmente. Y otra cuestión fundamental es los ajustes y futuras implementaciones. Se van a realizar algunos ajustes para futuras implementaciones que se van a basar en los resultados obtenidos para mantener la propuesta actualizada y efectiva. La idea no es que sea una propuesta estática, sino que se pueda ir mutando a través del tiempo para mejorarla y poder actualizarla continuamente. Los temas que se van a trabajar en esta propuesta es el sistema de capitalización simple y sistema de capitalización compuesta. Los destinatarios son los estudiantes del cuarto año del profesorado de educación secundaria en matemáticas del Instituto de Formación Docente, y el tiempo estimado para llevarla adelante son 8 clases semanales de 3 horas cada una. Las clases son estas 8 que presento a continuación. En cada una de ellas van a poder encontrar un código QR si quieren escanearlo para poder ingresar a ver el desarrollo de la clase. Yo voy a hacer un punteo de cómo fue la clase y cuáles fueron los temas, y voy a mostrarle un poco los trabajos que realizaron los estudiantes. En la primera clase, los contenidos que se desarrollaron fueron los orígenes de la matemática financiera, el dinero, o sea, la definición, las características, los tipos, las funciones, dinero fiduciario, el valor tiempo del dinero, la equivalencia financiera, tasas de interés, tasa periódica, interés. Básicamente, en esta clase lo que hacemos es, mediante discusiones, poder ingresar a este mundo de las matemáticas financieras con situaciones problemáticas básicas, como cuando uno va a un negocio y nos dicen que hace un recargo por pagar con la tarjeta, o que nos hacen un descuento por pagar en efectivo, situaciones que nos atraviesan día a día para poder involucrar a los alumnos y tomar conciencia de cómo es este mundo de las matemáticas financieras y cómo convivimos con este mundo de las matemáticas financieras y la importancia que tiene en nuestra vida diaria. En la segunda clase, los contenidos que vamos a desarrollar son resolución de problemas mediante algoritmos, definición, estructuras, pseudocódigos, Scratch, registro, entorno, herramientas, objetos, disfraces, variables y los primeros pasos en programación. Básicamente en esta clase lo que vamos a hacer va a ser introducirnos en este mundo Scratch. Vamos a
ingresar en la página, los ayudamos a registrarse, a familiarizarse con el entorno, a cambiar de idioma. Explicamos un poco cómo es el tema de el pensamiento, cómo se tiene que armar la estructura del algoritmo para realizar un programa, y realizamos algunos programitas básicos como mover un personaje, hacerlo caminar. Básicamente es ingresar en este mundo Scratch. Y acá se me quedó tapado, pero acá tengo algunos primeros programitas que tenían que hacer los estudiantes en cuanto a los contenidos que habíamos visto en la clase pasada, y les voy a mostrar uno como para no perder demasiado tiempo y mostrarles un poco cómo fue lo que trabajamos. Bueno, este es uno de los programas que realizó una de las estudiantes, que básicamente es una conversación entre ellos dos, y pregunta cuánto es el porcentaje del plazo fijo. Supongamos que es un 38%. Entonces es una conversación entre estos dos personajes, donde uno le dice el porcentaje y la otra le dice cuál sería el monto que quiere poner, que quiere depositar. Y el programa lo que hace es calcular. Supongamos que quería depositar 100.000 pesos. Entonces 100.000 pesos con un 38% de interés, lo que nos da como resultado sería, estoy haciendo un caso totalmente hipotético, sabemos que no es un 38% mensual, sino que en este momento creo que está anual el 38%, pero bueno. Y entonces nos dice cuánto sería esta situación, cuánto sería el resultado de esta situación. En la siguiente clase nos ingresamos en el mundo, en la parte del sistema de capitalización simple. Los contenidos que desarrollamos en esta clase son plazos fijos con renovación parcial, capitalización simple, definición, fórmulas de capital inicial, capital final, tasas de interés y periodos. Básicamente en esta clase empieza con una situación problemática en que una persona quiere hacer un plazo fijo, pero cuando entra en la aplicación del Banco Nación se encuentra que quiere hacer la consulta y nos dice que a los 35 días el porcentaje es 118. Esto es del año pasado, los datos son del año pasado. Que a los 44 días son 118%, y entonces los pongo en problema a los estudiantes si entendían cuál era eso, porque sin importar el plazo nos dice que el porcentaje es 118. Tengamos en cuenta que es una tasa nominal anual, pero los estudiantes están aprendiendo todo esto. Entonces se realiza otra consulta en cuanto a la cantidad de días, que dice que para 30 es 118, hacemos una consulta para 90 y es 118. Y lo que hacemos es ingresar en el simulador de plazos fijos del Banco Nación, que nos tira estos datos, y entonces en este paso, como nos dice cuánto va a ser el interés ganado en un mes, los estudiantes, en base a los contenidos que habíamos visto en la clase pasada de poder calcular los intereses, pueden calcular cuál es el interés real de ese depósito del plazo fijo. Entonces se plantea la situación en que esta persona, cuando hace el tipo de renovación, hace renovación parcial. La renovación parcial es una renovación que solo se producen intereses sobre el capital inicial, que es exactamente la situación de capitalización simple. Entonces, en base a esto se generalizan las fórmulas para los intereses, para el capital final, para el capital inicial. Y lo que se pidió en este caso fue que hagan un proyecto de Scratch en el que en una misma pantalla un personaje tenga que ir recorriendo la pantalla para que al interactuar con otros personajes puedan calcular cada uno de esos 4 datos. Estas son las 7 aplicaciones. Yo voy a abrir una como para que puedan ver cómo fue el trabajo que realizaron. En este caso creo que es la del partido de fútbol. Entonces, primero explica que depende del jugador con el que uno quiere interactuar, va a ser el cálculo que van a poder hacer. Entonces, en este caso hay que moverlo con el puntero del mouse. Hay otros casos en los que hicieron con las flechas del teclado. Cada uno fue completamente distinto, completamente diferente, innovador. Entonces, si yo, por ejemplo, me puedo ir al jugador 10, le doy la pelota y me dice gracias por pasarme la pelota, aquí vamos a calcular el capital final. Me dice, ¿cuál es tu capital inicial? Y no sé, le voy a poner 10.000 pesos. Y me dice cuál es la tasa de interés. Supongamos que la tasa de interés es del 25%. ¿Y cuál es el periodo? En meses. Y vamos a decir que le vamos a poner 6 meses. Entonces me dice que el capital final es de 25.000 pesos. Y si interactuara con los otros personajes, la idea es que nos serviría para calcular las otras variables. En la clase 4 vamos a trabajar sobre tasas de interés.
Los contenidos que vamos a desarrollar son equivalencia de tasas, capitalización subperiódica, convenio continuo, de truncamiento, tasa media y tasa promedio. En este caso se los pone en una situación problemática en que son 3 estudiantes. Uno de ellos fue el que había hecho el depósito en el Banco Nación, y vienen otros 2 amigos y plantean una opción de inversión en Mercado Pago, donde el porcentaje de interés diario es del 3,23, y otro de los estudiantes, otro de los amigos, plantea que él averiguó en el HSBC, en el simulador de plazo fijo, y dice que es el 118%. Entonces, la idea es que mediante esta situación problemática los ponemos en contexto de poder empezar a comparar tasas de interés. Llegamos a la conclusión que estas 3 tasas de interés nos dan la misma ganancia, entonces tenemos que son tasas de interés equivalentes. Entonces, en este caso, se les pidió a los estudiantes que hagan un proyecto de Scratch que calculen una tasa promedio. Una tasa promedio sería como básicamente, no es la tasa media, sino es calcular el promedio entre varios números. Esto se trabajó para poder ver cómo una misma situación se puede resolver de muchas distintas maneras. Y en este caso, por ejemplo, el programa que realizó, voy a mostrar uno de los programitas, que no voy a perder demasiado tiempo para poder cumplir con los tiempos. Pero básicamente es una persona que calcula los promedios entre varios números. Nos pregunta que... nos va a ir preguntando los números para que nosotros se los brindemos, y entonces ella calcula los datos. Fíjense que también aclara, yo les pedí que aclaren que si van a poner, si tienen que ir con instrucciones para que el usuario pueda navegar por el programa sin ningún problema. En la clase 5 ya nos introducimos en el sistema de capitalización compuesta. Los contenidos que vamos a desarrollar son plazo fijo con renovación total, capitalización compuesta, definición, fórmulas y las 4 fórmulas para calcular los datos de capital inicial, final, tasa de interés y periodos. En este caso la situación es la misma que en capitalización simple. Es la persona que quiere poner un plazo fijo de 100.000 pesos, pero en este caso lo que hace es tildar la opción de renovación total, en las que el interés es calculado, el interés en cada periodo es calculado en base al capital del periodo anterior, y en este caso se hace la diferencia entre la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual. Aquí básicamente lo que se pidieron fueron que resuelvan algunos ejercicios prácticos, y no trabajamos con Scratch porque era como medio complejo trabajar con Scratch. Esto del sistema de capitalización compuesta lo trabajamos con App Inventor, que lo vimos en la segunda clase, en la sexta clase, perdón. Los contenidos que desarrollamos fue hacer una introducción, mostrar el entorno, los componentes, los bloques de control, se mostraron algunas aplicaciones y realizaron sus primeros programas. Aquí se destacó que es muy similar a la forma de trabajo de Scratch. La programación también es visual en bloques, también es tipo rompecabezas, se van armando. El diagrama lógico es muy similar a la forma de trabajar en Scratch, y en este caso se les pidió a los estudiantes que realicen una aplicación que simplemente calcule el capital final sabiendo cuál es el capital inicial. Y ese programa lo compartieron en un grupo de WhatsApp, y eso fue como el puntapié para la calculadora que vamos a realizar al final. En las clases 7 y 8 se realizó la creación y curación de contenido. La curación de contenido básicamente es realizar un filtro entre toda esa vasta información que hay para ver qué vamos a usar. Para eso lo hicimos en un muro de Padlet. Los estudiantes fueron compartiendo toda la información que fueron encontrando, ya sea videos, plantillas de GeoGebra, imágenes. Y en base a todo esto fueron las herramientas que fueron utilizando para poder diseñar sus calculadoras de matemática financiera, que se desarrolló en la 8ª clase. Si alguien quiere instalar las aplicaciones, estos códigos QR les van a descargar los archivos APK para poder instalarlo en sus celulares. La idea es que, como son de creadores desconocidos, tal vez el celular le tira alguna bloqueo de seguridad, pero tienen que seguir para adelante, que van a andar perfecto. Les voy a mostrar algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, esta es una de las aplicaciones realizadas por una de las estudiantes. Fíjense, da la bienvenida, hay un videito de presentación de qué es la matemática financiera, y después tenemos 4 botones que nos llevan capitalización simple, compuesta,
cuál capitalización nos conviene y un poco de humor. Si nosotros ingresamos en uno de estos botones, nos pregunta si queremos calcular el capital inicial o final. Tenemos una imagen donde define qué es la capitalización simple. Si ingresamos aquí, fíjense, nos puso una imagen de cuál es la fórmula que se utiliza para calcular el capital inicial. Y en este caso, si yo pongo que el capital final es de 25.000 pesos y una tasa de interés del 20% y lo quiero hacer en 3 periodos, dice que yo tengo que invertir 15.625 pesos. Y si por ejemplo entramos acá en el que dice cuál capitalización nos conviene, ingresó una plantilla de GeoGebra en el que se pueden ver las gráficas de capitalización simple y compuesta para ver cuándo nos conviene un sistema de capitalización u otro. Se puede ver que entre el periodo 0 y el primer periodo nos conviene la capitalización simple y después del primer periodo nos conviene la capitalización compuesta, eso siempre que sea un convenio continuo. Voy a mostrar otra aplicación. Fíjense que cada aplicación son todas distintas. Es probable que los videos y las imágenes se repitan porque hicimos este trabajo de colaborativo, este trabajo compartido en cuanto a la búsqueda de información. Fíjense que también tenemos los botones para el sistema de capitalización. Ella incluyó un video para explicar qué era el sistema de capitalización simple. En todos los casos tenemos botones que nos llevan a calcular las fórmulas. Cada uno lo hizo completamente original. Algunos incluyeron videos, otros incluyeron audios. La verdad que fue un trabajo excelente el que han hecho los estudiantes. Y ya estamos llegando con el tiempo. Bien, bueno, esto es lo que les acabo de mostrar en la aplicación. Había grabado un video por si no andaba la aplicación. Las herramientas digitales que utilizamos fue App Inventor, Scratch, la aplicación del Banco Nación, el simulador de plazo fijo del Banco Nación, Mercado Pago, el simulador de plazo fijo del HSBC y el campus virtual del Infot para cargar las aulas virtuales. La evaluación de la propuesta didáctica. La evaluación incluyó dos partes. Una fue una observación detallada de las actividades que realizaron, la funcionalidad y la creatividad de las aplicaciones que crearon. Y por otro lado se realizó una encuesta para medir la comprensión de los conceptos financieros y la efectividad de la resolución de problemas mediante pensamiento computacional con herramientas como Scratch y App Inventor. Esa encuesta diagnóstico es muy parecida, esa encuesta final, es muy parecida a la encuesta diagnóstico. Se cambiaron algunas preguntas que eran más relacionadas con esta propuesta en particular. En cuanto a los logros de comprensión, todos los estudiantes tuvieron un entre alto y muy alto logro de comprensión de los temas desarrollados. Eso quiere decir que ha sido efectiva la implementación de la propuesta. En cuanto al impacto de las situaciones problemáticas, el 100% contestó que las situaciones problemáticas mejoraron significativamente su comprensión. En cuanto a la pertinencia de las situaciones problemáticas, todos contestaron que eran pertinentes y muy pertinentes para analizar estas herramientas. En cuanto a la importancia del uso de las herramientas digitales, el 100% consideró importante el uso de las herramientas digitales en las clases de matemática, mostrando una receptividad positiva hacia esa integración en la educación. En cuanto al desarrollo de aplicaciones y el pensamiento computacional, el 57% contestó que utilizó el pensamiento computacional en un grado alto y el resto en un grado medio. Eso quiere decir que ha sido muy efectivo. En cuanto a la experiencia con Scratch y App Inventor, la creación de una aplicación de calculadora financiera fue enriquecedora, a pesar de algunos desafíos técnicos. Tuvimos un problema con un estudiante que estas aplicaciones son solamente para celulares con Android, y había un estudiante que no tenía Android y tenía un iPhone y no tenía Android, entonces tuvo que pedir prestado un celular. Ahora se me ocurrió implementar esto del emulador de celulares para la compu para poder resolver esa situación. Había otras situaciones como cómo hacer para ir de una pantalla a la otra, cómo hacer para que se desplace la pantalla, pero pudimos solucionar todo y le dimos, salió muy, muy lindo. Y en cuanto al impacto en la formación docente, la propuesta innovadora y práctica ha sido muy relevante para el desarrollo del futuro profesional de los estudiantes, especialmente en un entorno educativo tecnológico. Las conclusiones que pude sacar en cuanto a esta propuesta fue, en cuanto al logro de los objetivos propuestos,
El análisis de la encuesta diagnóstica: se revisaron exhaustivamente las respuestas para fundamentar y desarrollar esta propuesta didáctica. El examen de los contenidos de capitalización: se analizaron los contenidos de capitalización simple y compuesta desde el pensamiento computacional para diseñar esta propuesta didáctica efectiva. La integración de herramientas digitales: se incorporaron herramientas digitales innovadoras para fomentar el pensamiento computacional en los futuros profesores de educación de matemáticas financieras. Y la validación de la propuesta se implementó y se observó la práctica, permitiendo la evaluación del desempeño estudiantil y la mejora en algunos puntos de mejoras, como los que mencionaba de utilizar un emulador. Recomendaciones para el futuro: promover el uso de herramientas digitales, continuar explorando y utilizando herramientas digitales en la enseñanza de las matemáticas financieras, actualizar estrategias pedagógicas, adaptar las estrategias pedagógicas a las necesidades cambiantes de los estudiantes y al avance tecnológico. Reorganizar las clases. Consideré que una sola clase semanal de 3 horas era como que estaban muy desconectadas las clases. Entonces, mi idea es que se podría agregar 1 hora y dividirlas en 2 clases de 2 horas para generar un mejor intercambio entre los estudiantes y que no sean tan discontinuadas una clase de la otra. Y sería ideal cambiarlo del año académico. Esta materia es una materia que está en 4º año. Sería mucho mejor que estuviera en 3er año para que sean más estudiantes, para que sea más comunicativo, para que haya más intercambio y para que todas estas herramientas que aprenden a utilizar en este espacio las puedan utilizar en sus prácticas profesionales en 4º año. Y en cuanto a la reflexión del trabajo realizado, en cuanto a la mejora de la enseñanza, la propuesta didáctica mejoró la enseñanza de las matemáticas financieras, combinando el pensamiento computacional, herramientas digitales y situaciones problemáticas. En cuanto a la personalización de la propuesta, el análisis de la encuesta diagnóstica fue fundamental para personalizar esta propuesta en el espacio matemáticas financieras. La preparación digital: la integración de herramientas digitales desarrolló habilidades de pensamiento computacional en futuros profesores, preparándolas para los desafíos de las aulas del mañana. Y en cuanto a la viabilidad y la efectividad, la validación de práctica de la propuesta aseguró que es viable y efectiva en entornos educativos completamente reales. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que se haya entendido y creo que cumplí con el tiempo. Bueno, muchas gracias por tu presentación. La idea era que quería cumplir con el tiempo. Me habían dicho que tenía entre 25 y 30 minutos y tenía muchísimo para hablar. Las primeras veces que lo practiqué tardé casi 1 hora en explicar todo. Entonces fui acortando partes para poder, si quedó alguna duda en algo, pregunten, no hay ningún problema. Bueno, justamente eso quería consultarle al jurado, si querían comenzar con hacerle alguna pregunta. Vamos a comenzar con la magíster Corina Natalia Abdelá, si quiere hacerle alguna pregunta. Sí, primero que nada, felicitarte, Ezequiel. Muy bueno el trabajo. Entiendo que matemática financiera tampoco no es tan fácil, así que aplicar estas tecnologías o darle otra mirada está bueno, porque además tus estudiantes van a ser futuros profesores, entonces también es bueno que apliquen todo lo que aprendieron en la carrera de la matemática, que por lo general casi todo el mundo la odia. Entonces está bueno, la verdad, darle otra mirada. Muy lindo el trabajo realmente. Me imagino que te llevó mucho tiempo, porque ya las encuestas es difícil que te las quieren hacer, así que partiendo de las encuestas para adelante es todo un trabajo, realmente. Felicitarte que a pesar que pasó bastante tiempo, lograste finalizarla. Cuando uno trabaja es muy difícil hacer eso. Entonces, bueno, felicitación también por la perseverancia y no bajar los brazos, ¿no? Bueno, un poco los datos que decía Marcela, quedan poquitos de la primera corte y es buenísimo eso. Por lo general mucha gente queda a mitad de camino y no puede, digamos, concluir lo que había iniciado, así que felicitarte por eso. La presentación muy atractiva también, muy linda. Y quería preguntarte esto de, si bien cuando una persona estudia matemática entiendo que uno ya está sesgado en un pensamiento de alguna manera, ¿había algunos alumnos que les costaba esa forma de razonar lógicamente o fue casi que surgió natural? Fue como una pequeña resistencia de algunos que decían: yo con las tecnologías no me llevo bien. Pero la realidad es que cuando empezaron a ver cómo era, por ejemplo, Scratch es muy amigable, es muy atractivo a la hora de usar. Entonces es como armar un rompecabezas
La cuestión de poder hacerlo colaborativo, eso también fue genial, porque muchas veces si no me preguntaban a mí, lo preguntaban a un compañero, entonces fue todo como muy muy en equipo. La verdad que fue muy receptivo, inclusive en las primeras clases siempre intento ponerlos en problemas, siempre intento hacerles ver que todo esto que atravesamos les va a servir para la vida, les va a servir en el día a día. Y perdón, se me está quedando sin batería. Y generalmente todo esto lo desarrollamos en base a problemáticas que ellos traen y que ellos hayan podido atravesar, como que fueron al lugar, le hicieron el descuento y no sabían si el descuento estaba bien hecho. Entonces la verdad es que fue muy bien recibido. Inclusive algo que me faltó contar fue que esta materia tiene, después de toda esta implementación, está la instancia de un examen final. En el examen final lo que les pedí fue que preparen una clase en la que usen esta aplicación. Una de las alumnas que rindió salió del examen final y me dice: nunca me sentí tan feliz rindiendo el examen final por la comodidad que sintieron a la hora de usar esa aplicación. La idea es que el jurado, teníamos instalados nuestros celulares, las aplicaciones que ellos habían desarrollado, y la estudiante tenía que dar la clase, interactuar con el jurado y con el uso de la aplicación. La verdad que salió excelente las clases. Hasta ahora vinieron de los 7 estudiantes, creo que rindieron 4 o 5. Los 5 pudieron utilizarlo, se amigaron con la aplicación. La verdad que fue una experiencia muy linda. No sé si contesté la pregunta. Y quería preguntarte, a ver, sí. Cuando uno desarrolla, tiene que conocer o tiene que tener un buen dominio de lo que quiere desarrollar, por lo menos los contenidos. Entiendo que esa parte ellos no tenían problemas, pero les costó desarrollar porque a veces no es fácil aprender una nueva tecnología y desarrollar, ¿no? Alguna aplicación. No. ¿Les costó esa parte o no? Fue todo muy de menos a más. O sea, al principio, tal vez en la primera clase, cuando se enfrentaron con Scratch, cuando empezamos a realizar los movimientos de los personajes, fue como que les costó empezar a ver cómo era que funcionaba. Pero una vez que le pudieron agarrar la mano a la secuencia lógica, nosotros encima en el profesorado de matemática trabajamos mucho demostraciones, trabajamos mucho, por ejemplo, demostraciones en geometría, donde el encadenamiento lógico es muy similar a la forma de trabajo. Yo tengo que tener las cosas y tengo que ir relacionando. Entonces, yo siempre lo que intenté hacer es relacionar que es otra forma de hacer lo mismo. Estamos haciendo lo mismo que venimos haciendo, nada más que en un entorno diferente. Y la ventaja que tenemos acá es que las piezas encajan. O sea, si hay un hexágono, tenemos que poner un hexágono ahí adentro. Entonces, es muy amigable para aprender a programar. Por eso se me ocurrió poner primero Scratch y después App Inventor, porque Scratch es como iniciarlos en este mundo de la programación, y App Inventor fue como darle el toque final. Pero la realidad es que, si bien en la primera clase hubo una cierta dificultad, no fue impedimento para nada con ninguno de los estudiantes. Genial. Bueno, muchas gracias. Felicidades otra vez. Patricia, no sé si vos querías hacer también alguna pregunta. Bueno, Corina ha dicho lo que estaba pensando en muchos aspectos. Quería felicitarte por el trabajo, lo leí todo. Algunas dudas que yo tuve cuando lo leí, lo fuiste respondiendo acá. Por ejemplo, la cantidad de encuestas, cuántos eran los encuestados. ¿Cuántos me quedó? Porque las felicitaciones todos comparto totalmente lo que ha dicho Corina, así que por eso no te las repito. ¿Cuántos estudiantes tenías en el curso? Fueron los que desarrollaron la experiencia. En contexto, porque como yo no sé cómo trabajan allá en el profesorado, en los demás profesores, en los otros cursos, ¿cómo lo ves? Digamos, esto fuera de la tesis, digamos, porque lo que me gustaría del trabajo final, que estas implementaciones y cosas lo usaran en otros cursos. ¿Cómo lo ves de tus colegas? Si son reactivos o rechazan o quieren trabajar con implementar nuevas tecnologías. Porque si no te encontrás con el problema que vienen trabajando en forma tradicional, vos querés implementar y se produce el choque a los pobres estudiantes. La verdad es que yo pasé por muchos espacios
y creo que en cada uno de los espacios intenté dejar como una huella en ese sentido. Anteriormente yo estaba en Geometría 1, que es una materia de primer año. Ahí implementé, por ejemplo, el uso de GeoGebra, actividades dinámicas en cuanto a incluir plantillas en el aula virtual. Entonces, si bien los estudiantes ya vienen trabajando con herramientas digitales, pero en general la diferencia acá es que ellos crearon las herramientas digitales. En los otros espacios es como que algunos profes realizan trabajos con herramientas digitales, pero es solamente para que ellos para que ellos puedan visualizar esas cuestiones. Pero el gran cambio acá fue esto de que ellos crearan las aplicaciones. Un detalle en ese sentido es que esta materia está en cuarto año. Entonces es como que ya están casi recibiéndose. Es la última materia de matemática que tienen. Está en el segundo cuatrimestre de cuarto año. Por eso es que yo sugerí esto de cambiarlo a tercer año, para que lo puedan ver un poco antes y puedan utilizar todas estas herramientas en sus implementaciones en las prácticas profesionales. La realidad es que mis compañeros del profesorado tienen intenciones muchas veces de implementar estas nuevas tecnologías, pero siempre está el miedo de que los estudiantes entiendan más que uno. Eso es lo que yo he notado, es que muchas veces está el miedo de llevar algo al aula y de que no saber cómo contestar alguna pregunta. En lo personal me pasó con App Inventor, de algunas herramientas que yo, si bien yo manejo estos programas, pero no soy un experto en estos programas. Entonces me pasó mucho con algunas herramientas que los estudiantes me preguntaban para qué servía o cómo se usaba, y yo la realidad es que me senté al lado de ella y le dije, bueno, vamos a ver cómo funciona, hagámoslo andar. Y le dimos para adelante de una manera conjunta. Yo en ese sentido me gusta la situación esta de sentarme. Yo, por ejemplo, en estas clases nunca me siento en el escritorio del frente. Siempre me siento en una mesa redonda junto con los estudiantes y me siento a la par de ellos. Eso sí es una resistencia de muchos docentes, de siempre mantener esa asimetría con los estudiantes, de sentarse al frente en el escritorio y ser ellos todavía como los dueños del saber. Esto parte de que yo hablaba de el cambio del rol docente, que ya no somos más transmisores, sino que somos facilitadores. Tenemos que cambiar esa posición y sentarnos a la par y aprender junto a los estudiantes. Yo te quería felicitar por la actitud, que ya lo venía observando, la actitud que vos tenés. Imagínate, yo estoy en matemática, acá en San Luis son muy tradicionales, bueno, ahora estoy en otra carrera, cuesta un montón de que hagan algo no tan tradicional, y entonces me gusta mucho tu actitud y tratar de cambiar el entorno, porque a los estudiantes es más fácil que los convenzas, y eso que dijiste, que a los docentes nos cuesta mucho dejar de ser los dueños, y creo que en estas épocas, comparto con vos totalmente, que en estas épocas y muchas veces tenés que aprender con el estudiante, porque uno no sabe todo, es imposible saber con todas las cosas que hay. Por más que manejes una herramienta, tiene un montón de cosas que no las llegas a manejar porque no te dedicas a eso exclusivamente, entonces no te dan los tiempos físicos. No hay nadie que sepa todo y no hay nadie que no sepa nada, como dijo siempre. Y a veces los chicos tienen la rapidez que a uno le falta para entender cosas, sobre todo con estas nuevas herramientas. Entonces, bueno, te felicito, muy lindo el trabajo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, le damos la palabra a la magíster Silvia Torres, si quiere hacer alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos. Particularmente, bueno, obviamente voy a felicitar a Ezequiel porque es la cara visible de este trabajo, pero también me gustaría felicitar a quien dirigió, ¿no es cierto?, su trabajo. Creo que uno como alumno, y yo siendo alumna y habiendo estado en varios jurados de diferentes trabajos de esta maestría, una de las cosas que destaqué y me gusta de tu trabajo particularmente, Ezequiel, es que no solo noté como un trabajo de investigación, sino que hay investigación, hay innovación y aplicaste todo lo que estudiaste y todo lo que investigaste, que eso no es común, y creo que ahí hay una semillita de tu dirección. Creo que la directora hace ese trabajo que el alumno viene, mira, yo hice todo esto y particularmente, bueno, ¿cómo hago para ordenarlo? Porque creo que como un alumno, y habiendo sido alumna de una maestría,
uno trae todo lo que hace y necesita que alguien lo ordene. Y creo que ha sido fundamental el trabajo de tu directora, en este caso de ordenar todo lo que hiciste y sobre todo la prolijidad del trabajo. Eso yo lo voy a destacar, si bien me sumo a las felicitaciones que hace Corina, pero voy a hacer particularmente un destaque fundamental porque he estado en muchos jurados de esta maestría y me gustó muchísimo cómo está ordenado el trabajo, cómo está desempeñado, cómo está escrito, cómo está visualizado. Y eso creo que es un trabajo de acompañamiento que se notó y que tuviste, vos lo dirás o no, de tu directora o de tu equipo de dirección. Entonces, y otra de las cosas que resalto de esta maestría y sobre todo de tu trabajo, esto de todo lo que yo investigué, lo apliqué y lo llevé a la práctica, que muchas veces los trabajos de maestría quedan en una investigación y nada más, quedan en lo cuantitativo, en lo cual y listo, quedó en un trabajo de investigación, queda publicado y nada más. Y yo creo que lo fundamental, que creo que por ahí se basa en las preguntas que te hace Corina, porque somos informática, es que cómo hiciste que los alumnos de matemática entiendan a programar, porque Scratch, si bien es programación en bloque, no deja de ser programación. Entonces, para nosotros, que es tan difícil entender la lógica de programación, siendo que nuestras bases son matemáticas, porque la matemática es la base de la programación, ¿cómo hicieron los matemáticos para hacer lo nuestro? Porque nosotros hacemos lo de ustedes visualmente y nos aprendemos a programar, pero vos lo respondiste recién. Les quisiste hacer entender que esto que resuelven en una demostración es lo mismo con una aplicación. Creo que eso demuestra, digamos, más allá de lo que decía Patricia recién, el espíritu que vos tenés es el amor por lo que vos haces. Se notó en el trabajo, se notó en todo lo que hiciste, se nota y quedó reflejado en tu trabajo. Entonces, nada, me encantó. Creo que una de las preguntas que te hizo Corina, esto de los desafíos, creo que lo respondiste recién, es todo el tiempo a estos 7 alumnos, a los que sea, es hacerle ver que es lo mismo de otra manera. Porque a nosotros, en informática, cuando nos enseñaron a programar, era esto de otra manera. Así que es cambiar la cabeza, esto de dejar de ser el dueño y empezar a acompañar esto que está aprendiendo. Nos pasa a nosotros que somos docentes de ingeniería en sistemas y nos queremos relegar a la inteligencia artificial, y es imposible relegarse a eso. Es cómo ayudo a mi alumno a que esto que está lo utilice. Yo soy el que pone la semillita. Bueno, está todo este marco. Fíjate cómo lo usás y lo bien usás. Creo que ese es el rol que vos hoy cumpliste, hiciste con tus alumnos. Lo interesante de esto, a mí me parece como trabajo futuro, es que no perder el contacto con esos 7 alumnos. Yo creo que con esos 7 alumnos y vos y algún docente que tenga esa misma energía y ese contagio, se puede armar algún proyecto de investigación, se puede aunar algún proyecto de investigación en la universidad o en el IFS, no sé cómo lo trabaja el IFS realmente, pero sin no perder ese contacto, porque vos pusiste la semillita en 7 futuros formadores. A los que somos formadores de pura cepa, por así decirlo, que nos gusta dar clases, eso lo vamos a implantar en alumnos del secundario. Y esos alumnos el día de mañana van a ser formadores también. Entonces se empieza a generar una cadena que estaría bueno que no se pierda. Creo que esto es lo importante de trabajos así como el tuyo, de que empezás a poner semillitas y hay que regar esas semillitas para que no se pierda, ¿sí? Digo, porque las preguntas más importantes te las hizo Corina al principio, Patricia terminó de cerrarlas. Esto me gustó mucho de que hablaste de la preparación para el afuera, ¿no? Esta semilla que tengo que seguir regándola, porque esos siete van a ser futuros profesores, y a lo mejor van a ser profesores del IFS o profesores que después terminen estudiando en la UNSL y corte con esto con lo que dice Patricia, ¿no? De que somos dueños y quieren ser profesores o licenciados en matemática y quieren formarse más, o hagan posgrado, o sean futuros alumnos de la maestría, ¿entendés? Entonces se empieza a hacer una cadena tan grande que para mí es importante como pensar como trabajo futuro, no perder el contacto con ellos y que vos no te desvincules de todo esto, porque muchas veces por ahí uno hace la maestría y se desvincula y no piensa en pertenecer a un proyecto de investigación o de extensión y se queda perdido, y la idea es que no se quede perdido esto, porque ha sido un trabajo muy lindo. Creo que es importante que en la formación de formadores se empiece a implantar esta semillita y que siga,
que siga regándose esa semillita. Y más allá de que tenga que estar en tercer o cuarto año, vos ya hiciste algo en esas 7 cabecitas y lo vas a seguir haciendo en los próximos alumnos que tengas. El tema es que vos contagies a tus colegas está de la maestría o de que hagan formación, incluyendo nuevas tecnologías y estos nuevos chicos, ¿sí? Entonces, creo que es más un análisis de todo lo que te preguntó Corina, Patricia, y de lo que yo me encontré con el trabajo. Así que nada, es reforzar nuevamente las felicitaciones para vos, para tu equipo de dirección, porque me ha tocado estar en muchos jurados y la verdad que me encantó todo el trabajo, cómo está organizado, cómo está desempeñado, y que no quedó en un trabajo de investigación, sino que tuvo la aplicación de algo. Así que nada, más que aplausos, tu trabajo, Ezequiel, y a todo tu equipo por el desarrollo de lo que has hecho. Mirá, realmente. En cuanto a la ayuda de Paola, fue fundamental. Yo cuando ya tenía como en la cabeza todo lo que yo quería hacer, y Paola fue quien me orientó a cómo tenía que hacerlo, para dónde tenía que orientarlo, cómo lo tenía que desarrollar. Yo creo que si no hubiese sido por ella, esto no hubiese salido de ninguna manera como salió. Es como vos decís, fue realmente fundamental la guía de ella para llevar todo este proyecto adelante. Y en cuanto a el contacto con los estudiantes, tenemos un grupo de WhatsApp. Armamos un grupo de WhatsApp en el que compartimos todo esto que fuimos haciendo y seguimos en contacto. Por ejemplo, yo ayer inclusive los invité para que puedan ver esta presentación, si quería alguno entrar a ver cómo terminó saliendo o cómo voy a presentar todo eso de lo que ellos fueron partícipes. Porque como yo les decía a ellos, si ellos no hubiesen estado predispuestos a trabajar, a hacer todo esto que hicimos, esto no hubiese salido así. Porque si hubiese estado con un grupo de alumnos que hubiesen hecho simplemente las cosas como muchas veces se hace para cumplir, porque a uno le pide que hagan algo y hacen lo mínimo indispensable para cumplir, esto no hubiese salido de esta manera. La realidad es que los estudiantes se portaron de la mejor manera, le pusieron la mejor, trabajaron mucho colaborativamente, mucho en grupo, fue un trabajo que realmente lo disfrutamos. Es como contaba recién, que una de las estudiantes cuando salió de rendir el final y me dijo, nunca me había sentido tan bien rendiendo un final, y esas cosas creo que son las que a uno lo llenan. Y yo también creo que la posición en la que estoy es una posición que no tiene comparación en cuanto a poder estar formando formadores. Yo creo que es una posición fundamental para esto que vos decís, de poder plantar la semilla, de poder hacer algo para de poder cambiar el futuro de las aulas. Se vio mucho en pandemia, y lo recalco mucho porque fue lo que nos atravesó no hace demasiado, que muchos docentes a la hora de dar clases seguían dando las mismas clases tradicionales con una cámara y un pizarrón en la casa, y no había nada de innovación, no había nada de este nuevo mundo de tecnologías que está lleno de herramientas, estamos llenos de cosas que nos atraviesan, que podemos utilizar y no se utilizan. Es como que sigue habiendo un poco una resistencia a ese cambio, y yo creo que es fundamental poder fomentar este cambio. Yo con mis compañeros del FDC, con mis compañeros profes, todo el tiempo les estoy sugiriendo cosas. Por ejemplo, el año pasado se dictó un postítulo en educación matemática, dictamos un postítulo, y yo me sugerí para poder ayudarlos a qué herramientas podían usar en cada uno de los módulos. Entonces, al final terminé dictando yo el módulo de geometría, por ejemplo, en el que hice un recorrido sobre GeoGebra, sobre las formas de trabajar y todo esto, pero en el resto de los módulos yo me ofrecí para poder brindarles herramientas, y la realidad es que sigue estando un poco esa resistencia, y fueron un poco los que acudieron a mí para poder ayudarlos. Es como que cada uno siguió con su forma de trabajar, y esa resistencia todavía está costando un poco, pero yo sigo insistiendo, y yo sé que en algún punto. Eso que pasamos por una pandemia, pero así mismo viste que la resistencia está, y es todo un tema trabajar, es como decía Patricia, es todo un tema trabajar y cortar resistencia. No importa, no hay que perder las esperanzas, y hay que empezar como en tu trabajo, de a poquito, implantando estas semillitas, regándolas, no perder contacto, para que esto cambie. No seremos nosotros, serán nuestros hijos, nuestros sobrinos o lo que sea, pero en algún momento el cambio va a venir de a poco, porque esto obviamente no va a ser antes, no va a ser siempre la resistencia, en algún momento va a cambiar.
las generaciones se van a ir remodelando y va a haber un cambio, ¿no? Nosotros y vendrán otros que serán formadores mucho más actualizados y entiendan este cambio de guía y no de dueño. Pero bueno, es un trabajo que gente que viene trabajando con esto hace muchos años y nada, uno más se suma. Y bueno, vos te sumaste ahora a este camino o a este tren, así que no te bajes del tren, es lo único que te pido. Más que estás en un lugar clave, formador de formadores, estás en un lugar clave. No te olvides nunca eso, la importancia de lo que vos estás implantando. La verdad es que sinceramente lo disfruto. Sinceramente disfruto de todo este trabajo que hago. Me han salido oportunidades de trabajo en algún otro lugar y no, a mí me gusta estar ahí, me gusta el ambiente familiar que se genera. Yo insisto mucho con esto de que me gusta sentarme en la misma mesa con los estudiantes y ponerme a la par con ellos y estudiar juntos. Yo siempre intento generar esa confianza con los estudiantes. Inclusive me pasa muchos que después de recibirse me escriben para preguntarme cómo pueden hacer alguna cosa o cómo pueden llevar adelante alguna otra cosa, porque siempre intento generar esa confianza, eso de ser un par y no ser, insisto con esto, de romper un poco esto de la asimetría del docente-alumno para poder generar un verdadero cambio en todo esto que se está viniendo, todo esto que estamos viviendo realmente. Bueno, genial. Yo ahora voy a hacer una sala privada para que puedan estar los 3 jurados, así pueden determinar la nota. Ahora en un segundito los agrego. En el acto. En la ciudad de San Luis, a 9 días del mes de agosto del año 2024, se reúne el jurado designado por resolución 3257/24 con el fin de evaluar el trabajo presentado por el profesor Ezequiel Matías Farías para optar al título académico de Magíster en Enseñanza en Escenarios Digitales, cuyo título de tesis es Propuesta Didáctica para el Desarrollo del Pensamiento Computacional en estudiantes del profesorado de Educación Secundaria en Matemáticas en clase de Matemática Financiera. Dando su conformidad para proceder a realizar la defensa oral, los miembros con voto, la magíster Corina Natalia Abdelahad, la doctora Patricia Lucía Galdiano y la magíster Silvia Vanessa Torres. En virtud de los dictámenes respecto del informe presentado del TFI y la defensa realizada, los miembros del jurado deciden por unanimidad que el trabajo para optar el título de magíster en enseñanza de escenarios digitales presentado reúne los requisitos exigidos para un trabajo final integrador y lo califica como sobresaliente, un 10. No habiendo más que tratar, se da finalizada la reunión de firmase la presente acta. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que yo le quería dejar un ratito más para que sufriera, por eso le dije. Que se le transformóla, claro. Y ya Paola también. Pero bueno. Bueno, yo agregar que puedo ahora tener un ratito que ya pasó todo en la presentación y la evaluación. Felicitarte porque la verdad es que se nota, agregar a todo lo que ya te dijeron las juradas, que trabajar con alguien que le gusta la disciplina, le gusta la enseñanza, le gusta la innovación, además lo que está pensando lo quiere poner en práctica porque lo quiere usar en su tarea diaria, ha sido todo un combo que ha ayudado a que el trabajo saliera así como salió, ¿sí? Es toda son todos tus halagos para vos, porque la verdad es que el gusto por lo que haces se nota muchísimo en lo que has hecho, en lo que has presentado, en la forma en que has usado las tecnologías. Se nota también esto de ver la problemática de la matemática, la problemática que están teniendo los alumnos del profesorado, el tener que hacer un cambio sí o sí porque las tecnologías nos están abordando todo el tiempo, y tu visión ha sido el 100%, yo creo, de que el trabajo haya salido como ha salido. Así es que a sumar a todas los comentarios que ya te hicieron los jurados, que es producto netamente de tu formación, de tu gusto por la docencia y de tu mirar constantemente que hay que estar cambiando todo el tiempo y no quedarse con las formas tradicionales o lo que ya me funcionó y replicarlo todo el tiempo, sino estar movilizándonos y haciendo cambios a partir de la sociedad en la que estamos viviendo. Así que nada,
felicitarte, muy bien. Muchísimas gracias, profe. La realidad es que, insisto que si no hubiese sido por su guía, yo cuando la convoqué, yo tenía toda la idea de todo lo que quería hacer, tenía todo el proyecto, tenía todo un montón de cosas en la cabeza, pero usted fue fundamental para poder organizar todo ese pensamiento y poder llevarlo adelante y poder estructurarlo de una manera para poder hacerlo. Sinceramente, usted me dio al principio cuando empecé que era como que yo tenía todas las ideas y usted me dijo no, pero lo que tiene que hacer es una propuesta didáctica, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Es como que le dio todo el marco para poder ordenarme esas ideas que yo tenía como todas muy sueltas. La realidad es que fue fundamental en el desarrollo de esto. Insisto que si no hubiese sido por usted, esto no hubiese salido así como salió. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a aprovechar. Yo aprovecho para felicitarlos a todos, al jurado y en particular a Pau con Ezequiel, porque para la maestría que se vaya recibiendo es verdaderamente lo que nos da una línea de éxito, ¿no? Que si bien por ahí estamos detrás de ellos buscando que se reciban y que presenten y que no abandonen, para nosotros es excelente que haya un egresado más. Así que mil gracias a todos e inclusive a todo el grupo de posgrado de la facultad que hace que estas instancias también sean posibles, ¿no? Toda la parte administrativa. Mil gracias a todos. Bueno, Ezequiel, no sé si querés agradecer a alguien más. Agradecer, la realidad es que para agradecer esto es demasiada la gente. Sinceramente, agradecer a todos los profes que formaron parte de esta maestría, que a todos tanto los profes responsables como los tutores que fueron parte fundamental de que uno se pueda formar de esta forma. Agradecer al Instituto de Formación Docente que me dejó que implemente esto, que fue muy receptivo a la hora de permitirme realizar todo esto para adelante. A mi esposa que me aguantó, que tiene la paciencia de que yo haya estado metido dentro de una compu tanto tiempo trabajando o tal vez no haciendo otro tipo de cosas para poder dedicarme a esto. A compañeros, a mi papá que siempre me apoya. Hay muchísima gente, a mi mamá que si bien no la tengo físicamente siempre la siento conmigo apoyándome, y a todos los estudiantes que participaron de este proyecto, que insisto que si ellos no hubiesen sido tan predispuestos a llevar adelante esta propuesta, esto no hubiese podido ser así. Sinceramente tengo muchísimos agradecimientos para todos y en este momento estoy así como súper feliz. Bueno, genial. Bueno, nosotros de parte de la universidad también agradecer, ¿no?, por elegir la maestría acá de la carrera para terminar y hacer tus estudios. Y bueno, también agradecer al jurado, a la directora. Así que bueno, ya vamos dando entonces por finalizado el trabajo final de la presentación. Bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, yo agradezco de vuelta. Que tengan un hermoso fin de semana y un hermoso fin de viernes. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Felicidades. Y festejo. Chao. Mi amor. Ay, vida, felicitaciones. Mi sobresaliente. Te amo. Ay, vida. Muy bien. Viste que la hacer bien. Un 10. Estoy orgullosa de vos.